Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes en el programa de SECREA, un espacio que nos permite conocer la actualidad nacional, la actualidad política, la actualidad económica. Es un espacio no tanto de entrevistas, sino más bien de diálogo y de opinión. En esta ocasión nos acompaña el economista Ramiro González, quien es director nacional del Movimiento Avanza, presidente en su historial, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo en 1987, viceprefecto y prefecto reelecto de la provincia de Pichincha del año 2000 al año 2006, presidente del directorio del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y presidente fundador del BIES, del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y en la última temporada, ministro de Industrias y Productividad en el actual régimen. Mi estimado Ramiro, qué gusto que nos acompañes, un gusto tenerte aquí para que todo SECREA y el país conozca un poco tu planteamiento. Muchas gracias, Roberto, por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Siempre a la orden. ¿Cómo está la estructura de Avanza a nivel nacional? Muy bien, sabes que en estos 2 años que no hemos tenido procesos electorales nos hemos dedicado a fortalecerlo al partido, a armar las directivas en todos los cantones y provincias del país. Como tú sabes, nosotros tenemos 886 autoridades electas en todo el país. 886. Con prefectos, alcaldes, asambleístas, concejales y juntas parroquiales. De tal forma, y además muy bien distribuido, en la costa, en la sierra, en el oriente y en Galápagos. Es decir, somos una estructura a nivel nacional muy interesante y que la hemos fortalecido. Incluso nuestro esquema de capacitación política fue objeto de un premio internacional por la Universidad George Washington, donde se estableció que el programa de capacitación del Partido Avanza en el Ecuador era de los más avanzados de Sudamérica. Y lo hemos hecho con pasión, lo hemos hecho con mucha decisión, porque pensamos que la única forma de asegurar un futuro al país y que haya una democracia sólida es dándole institucionalidad a los partidos políticos, a las instituciones democráticas, de tal forma de que no se ir un poco profesionalizando la política, que eso es lo que le hace falta al país, porque en todas las democracias sólidas, las democracias funcionan con partidos políticos, y nosotros por eso estructuramos un partido político para que comencemos a trabajar en la organicidad y que los jóvenes de este país y las personas que quieran hacer política de la buena tengan un espacio donde hacerlo, donde no se decida a dedo, donde no se decida desde Quito todo, sino más bien que se respete lo que se dice en el cantón, en la parroquia, en la provincia, y eso sea lo que realmente prime, ¿no? De tal forma de que ha sido un trabajo muy interesante de Roberto. Me imagino que muy duro a nivel nacional, ¿no? Es muy duro, pero como dice mi mujer, pero te encanta. Entonces, si te gusta, continúa. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Entonces, es duro porque recorrer 221 cantones, 24 provincias, no es fácil y a veces ni delegando, porque yo les digo, déjenme delegar algo, no, es que queremos que estés tú y toda la cosa, pero físicamente es imposible porque además uno tiene que estar acá atendiendo medios, etcétera, en las reuniones políticas que existe. Entonces, no es que se disponga de todos los días de la semana, sino nosotros normalmente de jueves a domingo salimos a las provincias. Claro, el trabajo político es de lunes a lunes, 24 horas. Y a la hora que sea, porque uno a veces se va a una reunión a las 7 de la noche y se acaba a las 12, 1 de la mañana. Claro, efectivamente. Entonces, pero cuando se lo hace con pasión, con convicción, es gratificante. Realmente, ¿no? Con mucha satisfacción, sí. Ahora una pregunta, no tanto al político, no tanto al director nacional de Avanza, sino al economista. ¿Qué balance tiene de la situación económica actual del Ecuador? Bueno, es preocupante, ¿no? Es preocupante el balance de la economía. Se han quedado en una discusión teórica de que si es una recesión o es crisis. La verdad es que los ecuatorianos estamos sintiendo que hay desempleo, que hay poca demanda, que han caído las exportaciones, ¿no es cierto? Que el Estado dejó de ser el generador de empleo y que no se dio la oportunidad al sector privado para que ellos sean los que dinamicen la economía y se generen fuentes de empleo,
hay malestar en los jóvenes porque no hay las fuentes de trabajo para los jóvenes, pero también para las personas que tienen sobre los 50 años, que es un drama. Mucha gente nos dice, oye, se olvidan de nosotros, dice. Y a veces somos los padres que estamos con más gastos porque ese momento los hijos están en la universidad. Ahora que ya no pueden estudiar en la universidad que quieren, ni la carrera que quieren, ni la ciudad que quieren, sino donde le dice el gobierno, pues ahí hay un descontento total, ¿no? Entonces yo veo con preocupación, se han agotado las fuentes de financiamiento externas. El Ecuador ha logrado tener créditos, pero muy caros, al 10,75% fue la última colocación de bonos, cuando países similares como República Dominicana, con estabilidad política, han logrado colocar al 4,5%, es decir, al menos de la mitad. Entonces, ese tipo de cosas nos convoca y nos preocupa mucho, Roberto, y por eso es lo que estamos metidos en esto de la unidad, de querer aglutinar al mayor número de actores políticos para darle estabilidad al país, para darle estabilidad política, porque me temo que si no hacemos eso, en un futuro cercano puede haber una inestabilidad política, porque el presidente que llegue va a tener que hacer políticas de ajuste, ¿no es cierto? Y si no tiene un sustento fuerte en otras fuerzas políticas, me da la impresión de que vamos a tener un periodo parecido al del 87, al del 86, donde tuvimos presidentes cada 6 meses. Como se dice en el argot popular, toquemos madera para que eso no suceda. Exactamente. Ahora, en base del problema económico del país, que como se menciona puede ser crisis, recesión, como quiera que sea el término, todo el mundo siente este detalle. ¿Cómo va el proceso del endeudamiento externo? ¿Ha sido el mejor? ¿Ha sido la mejor negociación? ¿Lo más apropiado en cuanto a intereses, a plazos? A ver, desde cuando el gobierno comenzó, hizo una renegociación de deuda, desconociendo deudas, diciendo que eran ilegales. Acuérdate que incluso se hizo un comité de la deuda para analizar cuál era lo ético y no ético. Y en ese tiempo se catalogaba lo no ético aquellas que tenían tasas de interés altas. Y ahora estamos cayendo exactamente en lo mismo. Al no haber podido el Ecuador acudir a organismos internacionales de desarrollo, que son los llamados a dar créditos cuando hay crisis de balanza de pagos, etcétera, ha tenido que acudir a otras formas de financiamiento, que básicamente ha sido con China. Y China obviamente no es hermanita de la caridad. China cobra de acuerdo a los indicadores internacionales. Al tener el país un índice de riesgo sobre los 1000 puntos, obviamente las tasas de interés van a estar sobre el 10%. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer cuando se llegue al poder es dar estabilidad, dar confianza al inversionista para que baje el riesgo país, el índice de riesgo país, y una vez que tengamos un índice de 600, de 500, renegociar la deuda para bajar las tasas y por ende el servicio de la deuda. ¿Han pensado ustedes en el plan de como partido, como Avanza, o como unidad, o como partido político de manera directa, la posibilidad de que los jóvenes ecuatorianos se quiten de la cabeza la mentalidad de salir a conseguir un empleo, es decir, dejar de lado la mentalidad de empleados para convertirse en emprendedores? Porque la juventud del día de mañana lo que necesita es Ecuador, es empresa. Es que, Roberto, hay cosas ilógicas. Mira tú, y cada los amigos que nos escuchan y nos ven hoy día, el 96% de las empresas en el Ecuador son microempresas. Así es, microempresas, ¿no? Un 3% son medianas empresas, pequeñas empresas, y el resto es el 1% las grandes y medianas empresas. Pero la legislación se hace solo para ese 4%. Entonces, por ejemplo, se dice, a ver, vamos a no cobrar el impuesto a la renta en las provincias que no sean Pichincha, Guayas y Azuay, pero solo aquellas empresas que tengan $200,000 de capital o más. Es decir, solo para el 4%, claro. Porque las empresas, las microempresas son de 200,000 para abajo. Y a ellos no se les da ese incentivo. Entonces, una de las leyes que nosotros estamos planteando justamente es bajar a cero. Todo emprendedor, y sobre todo en las políticas, en las provincias pequeñas, debe tener ese incentivo de no pagar el impuesto los 5 primeros años. Nosotros incluso hemos dicho que esos 5 primeros años debería ser para
Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿no? Y para el resto del país, darle 10 años, porque ya en el COPSI existe que se le da 5 años a estas empresas. ¿Y han ido las empresas a las provincias pequeñas? No han ido. Entonces hay que dar esos incentivos de tal forma de que efectivamente se creen fuentes de empleo en las provincias pequeñas. Quienes tenemos más ganas entendemos de que a puertas de elecciones siempre prima el interés y el discurso electoral y político. Pero tal vez en este detalle del emprendimiento, de la posibilidad que los jóvenes del día de mañana, sabiendo de que salen de la universidad y no hay trabajo, entonces, en vez de dejar un poco el detalle político, ¿no han pensado ustedes como unidad o como Avanza fortalecer este mensaje del emprendimiento? Por supuesto que sí, pero sobre todo una cosa, Roberto, la migración, yo soy producto de la migración, yo nací en Celica, en la provincia de Loja. ¿No? Y tuve que salir porque había más oportunidades, porque había mejores colegios, etc. Y eso es el drama de todo el país. Los jóvenes tratan de salir de sus pueblos porque no hay oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque el país, al ser un país agrícola, al agricultor se lo trata como minusválido. Al agricultor se lo trata con dádivas. Al agricultor se le pone precios fijos para la leche, para la carne, para todo. Y entonces ser agricultor en este país, hoy es un hobby carísimo. Claro. Al agricultor hay que verlo como empresario, porque tiene su capital, que es la tierra, ¿no es cierto? Tiene su capital para semillas y todo, y hay que enseñarlo a que sea eficiente, ¿no? Por ejemplo, la Corporación Financiera Nacional, al dar líneas de crédito al sector agropecuario, por decirte para el café, por decir un monto, le va a dar $2,000 por hectárea, le ha estado dando hasta ahora. Digo, a ver, le vamos a dar 3,000, pero usted le pone riego al cultivo, porque es verdad que tenemos un clima adecuado, que llueve en algunos sectores 8 meses al año, pero en los 4 que no llueve se daña el cultivo. Pero si tú tienes riego, ¿no es cierto? Entonces puedes fertilizar por ahí, claro. Es decir, te vuelves más competitivo, más productivo y por ende competitivo. Y para eso me van a decir, es que la energía es cara. Nosotros estamos proponiendo, Roberto, para que los amigos que nos ven tengan idea. La curva de demanda de energía es así, desde las 11 de la noche es baja, 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 sube a las 6 de la mañana un poquito, baja, a las 12 sube otro poquito y a las 7 de la noche tiene el pico máximo. Pero hay que producir energía para ese tope máximo, y todo esto de aquí, no hay cómo acumular, la energía no se acumula. Claro. Entonces, la propuesta nuestra es que se le dé a precio de costo, de producción, que es más o menos 4 centavos el kilovatio, o incluso gratis, al agricultor o al empresario que utilice la energía de 11 a 6 de la mañana. Porque ya la inversión en turbinas está hecha, el agua está ahí, la represa está hecha. Ya pues, entonces generemos energía en la noche y démosles a precio de costo a los agricultores para que el sistema de bombeo no le cueste tanta plata y pueda ser efectivamente competitivo. Entonces hay mecanismos que son efectivos para poderlos implementar. Entonces de esa forma los jóvenes no salen de las provincias porque van a tener una fuente de empleo y una remuneración adecuada. Pero el agricultor tal como vive ahora, vive imposible, ¿no es cierto? Como decía mi suegro, que era un agricultor, decía, el agricultor vive pobre y muere rico. ¿Por qué? Porque se le valoriza la tierra y después hay que repartirlos entre los meros y los que no eran, hermano. Entonces, pero esa forma de vida no es adecuada para el agricultor. Al agricultor hay que verlo como empresario y hay que ayudarle buscando mercados afuera, diversificando, pero sobre todo dándole valor agregado a sus productos. Nosotros tenemos un programa que hemos identificado 12 cadenas productivas para que pueda dar el resto, ¿no? Y que darle valor agregado al cacao, al café, al maíz, a la caña de azúcar, a la palma africana, a la carne. Nos hemos sacado el aire eliminando lactosa. Y ahora el precio de la libra de carne en pie a 60 centavos, Roberto. Eso es impresentable. Cuando deberíamos poder tener, y cuando yo peleaba para que el McDonald's nos compre la carne aquí, hasta no había producción. ¿Cómo puede ser eso? Increíble. Sí. Las grandes cadenas, sin criticar a las cadenas que tienen su derecho, pero aquí hay justamente todo el tipo de materia prima
para poder atender. Pero por supuesto, pero Roberto, baja el precio de la carne. ¿Y bajó en el supermercado? ¿O en la tienda? No bajó. No baja. El aceite, baja el precio de la palma. ¿Baja el litro de aceite en el supermercado? Así. No baja. Entonces alguien se está llevando la plata que no es el agricultor, que es el que más riesgo corre. A él no le llueve, a él le cae la plaga, a él se le muere el trabajador, etcétera. Los otros llevan ya el producto listito. Entonces hay que cambiar esa dinámica y hacer del agricultor un gran emprendedor. Ahora, estos detalles muy importantes, muy interesantes, porque son propuestas económicas muy claras, muy gráficas lo que tú estás diciendo. Ahora, han comentado esto dentro de la unidad, internamente en la unidad, ¿cómo están organizándose? ¿Tiene ya planteamientos justamente para el tema legislativo? Nosotros, Roberto, hemos hecho un trabajo como Avanza con nuestros técnicos de un plan de gobierno muy interesante, de un plan macroeconómico reactivador. Lo hemos puesto a consideración de los dos precandidatos de la unidad. Y como digo, hay cosas importantes. Por ejemplo, en el Ecuador no hay banca extranjera. ¿Por qué? Este momento el costo del dinero afuera es cero. En Perú y en Colombia hay banca internacional. ¿Y aquí por qué no podemos abrirlo? Qué bueno que venga la banca internacional, que compita con la nacional. Pero en Colombia tienen TLCs además, ¿no? Además, pero es que mire, la presidenta Bachelet, que es socialista, Así es. a ella le mataron su padre. O sea, ella estuvo perseguida, estuvo fuera de Chile. Esa es una auténtica socialista. Y ella dijo, en Chile nos pusimos de acuerdo, dijo, porque el mercado interno nos quedaba pequeño. Y decidimos ser parte de un mercado de 4.000 millones de consumidores. Mira la diferencia de mentalidad. Pero acá, por un lado va un ministro de Industrias o de la producción a Europa, casi a ponerse de rodillas para firmar el TLC con la Unión Europea, o el acuerdo comercial con la Unión Europea, y ojalá lo logren firmar hasta diciembre. Pero por otro lado va el canciller a Londres y dice, nosotros no creemos en los acuerdos comerciales. Entonces, Roberto, yo de presidente a uno de los dos los mando a la casa, dependiendo de lo que yo crea. Si yo creo en el acuerdo, el canciller se va a su casa. Pero aquí, como gobierno, no podemos tener dobles discursos. Entonces, estas veleidades de que yo soy de izquierda y como el otro es de derecha, entonces el uno defiende y el otro ataca. El resultado es que el país no tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea. Eso no puede pasar. Y si no llegamos hasta diciembre, Roberto, si no llegamos hasta diciembre a firmar el acuerdo, ya el ministro de Finanzas dijo que hay que dar un drawback, que es la devolución de impuestos de hasta un 5% a los exportadores que exporten a Europa para que sean competitivos. Pero eso hay que pasarle la factura al canciller, pues, porque él fue el que entorpeció el tema. O sea, aquí las cosas claras, pero no se puede tener, por estas veleidades ideológicas, dejar que los campesinos no puedan vender sus productos, que caigan porque no hay quien compre afuera los productos, porque no somos competitivos, porque no hay dónde vender. Alguien tiene que pagar eso. Los días y los años siguen pasando y los ecuatorianos seguiremos viviendo, justamente para ver el desarrollo de la historia. Ahora, en este tema, ustedes como Avanza, como agrupación política, como partido político de mucha penetración a nivel nacional, ¿han tomado ya la decisión a quién apoyar dentro de la unidad? Hay dos precandidatos, una dama, un caballero, Cintia Viteri, Paul Carrasco. ¿Han decidido ya quién apoyar o no todavía? A ver, la forma como vamos a decidir es mediante una encuesta. Hemos conformado un equipo técnico de 2 miembros por cada organización política. Ayer ya tuvieron una reunión grande en Guayaquil. Están haciendo la ficha técnica de la encuesta, que no solo mida la popularidad del candidato, sino también las posibilidades de crecimiento, que se vea la simpatía, es decir, ver cuál de los dos al final del camino llegará primero. Entonces, aquí no es que va a haber un apoyo de uno u otro, muy técnico, muy objetivo. El vicepresidente, asimismo, decidimos que el que gane de los dos, escoja el vicepresidente, que puede ser al interior o de afuera de la unidad. Pero nosotros nos reservamos el derecho a veto de uno de los posibles candidatos. De tal forma que está muy clara el mecanismo para hacerlo, y ojalá la sensatez y la madurez política nos permita aceptar todos estos resultados y fortalecer la unidad para presentarle al país un solo proyecto esperanzador que le dé nueva ilusión al pueblo ecuatoriano. Porque créeme,
yo que recorro el país de cabo a rabo, como se dice, hay desesperanza en el pueblo. Nos dice, ya déjense de peleas, déjense de cosas, únanse, queremos soluciones. Y entonces todavía vemos políticos que lo único que quieren es venganza. Nosotros hemos dicho que vamos a hacer fiscalización a morir, pero nada de persecución, porque la persecución que hace Correa es mala, pero también si se hace desde la oposición persecución también va a ser mala. La persecución es persecución. Es persecución en cualquiera de los dos lados. Entonces lo ideal es que hayan jueces probos, que haya un fiscal probo y que obviamente se hagan los procesos de fiscalización. Nosotros como partido fuimos los que primero planteamos un proceso de fiscalización. Byron Pacheco planteó un juicio con el ministro de Educación que irresponsablemente no aseguraron los bienes educativos, y también la ministra de Salud tampoco lo hizo, y entonces tuvieron que subirnos los impuestos para poder rehacer las escuelas del Milenio, los hospitales de Chone, etcétera, etcétera, por una irresponsabilidad de un ministro. Entonces ese tipo de cosas las hemos fiscalizado y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, un tema en esto, el gran ausente, Suma. Al inicio estuvo en la unidad, ustedes iniciaron sus reuniones en la ciudad de Guaranda, han tenido varias reuniones, estuvo Suma y ahora se le ve sentado en otra mesa. Tú decís hace unos par de minutos la madurez política. ¿Es eso madurez política? ¿Es inmadurez política? ¿Es oportunismo? ¿O es ver cómo me acomodo? Yo creo, Roberto, que hay que pedirles a los líderes políticos de este país que no pierdan el objetivo central. El 82% de los ecuatorianos piden que se cambie la actual situación de cosas. Estamos cansados de la bronca, de la falta de diálogo, de la persecución, del modelo económico que no funciona. No hay que perder de vista eso. Si tú no pierdes de vista eso, el acuerdo es más fácil, porque eso exige renunciamientos. Avanza siendo la segunda fuerza política del país. Ha rescindido su posibilidad cierta de tener un candidato a la presidencia y tener un candidato a la vicepresidencia, en aras de buscar un consenso. Esto de la política no es de carrera de caballos ni de vanidades. Primero hay que pensar en el país. Si somos capaces de pensar de que lo que el pueblo quiere es cambiar el estado de cosas, lo lógico es que cedamos para buscar ese camino. Entonces, asuma lo que hay que decirles, que se decida. Ellos han manifestado que están de acuerdo con el espíritu de la unidad, pero que tienen sus tiempos. Bueno, está bien, nosotros respetamos que ellos quieran venir, pero nosotros tenemos un cronograma que ellos mismos lo firmaron. Es decir, ya no podrían venir como un candidato a la presidencia o a la vicepresidencia, porque ya los tiempos pasaron. Pero para todo lo que es asamblea, estamos totalmente abiertos y ojalá vengan. Ojalá vengan otros sectores políticos también, que los van a ser bien recibidos acá en el país, en la unidad. O sea, en pocas palabras, el hecho de saber conjugar el verbo sumar es lo que ustedes buscan. Sumar fuerzas en beneficio de un Ecuador. Estamos a poco de cortar el programa, de terminar el programa. En cortas palabras, ¿cuál es el criterio de Ramiro González, del político ahora sí, sobre la relación que se ha generado entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas? Y yo creo que ese es un problema tremendamente serio, Roberto. A Lucio Gutiérrez se lo acusó de que él fue el causante de destruirlo al movimiento indígena. Y fue un daño terrible para la democracia, porque desde ahí el movimiento indígena no ha logrado cohesionarse. Ahora Correa va a ser, y básicamente Patiño, van a ser los causantes de destruir una de las instituciones más sólidas que tenía la democracia ecuatoriana, que eran sus Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se habían profesionalizado de unos 20 años atrás. Había un poder de mando en las Fuerzas Armadas, había una aceptación de la ciudadanía hacia las Fuerzas Armadas, y ahora la están dividiendo infamemente. Están haciendo que se pelee la tropa contra los oficiales, o los oficiales de menor rango contra los generales. Y eso es nefasto. Esto puede ser una cosa terrible para el futuro de la democracia en el país. Las Fuerzas Armadas deben estar sujetas al poder político, pero deben tener su autonomía, ¿no? El presidente de la República, desafortunadamente, rompió esa cadena de mando y se dirigió mediante mails a cada uno de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Y porque 4 o 5 le contestaron, porque si usted se dirige al señor capitán de corbeta fulano de tal,
debe esperar que haya una respuesta normal. Y cuando le contestan dice que son unos majaderos, porque al presidente no se le contesta. Entonces el presidente no debe preguntar, para eso tiene sus generales, para que ellos sean los que consulten allá. Y como han mencionado, un órgano regular. Exacto. Queremos agradecer muchísimo a Ramiro González. Siempre es un gusto que nos acompañes en los programas de Se Crea, en esta revista llamada Panorama. Y lo importante es entender que a puertas de este proceso electoral seguiremos en diálogos con actores políticos, actores sociales que permitan que ustedes, televidentes, sigan conociendo más a los futuros dignatarios del Ecuador. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se Crea presentó Realidad Nacional.